¿sí? Generalmente, una correcta nomenclatura es el nombre en plural, ¿sí? Si es un nombre compuesto, utilizar un guión bajo o el guión del medio, el que sea, pero utilizarlo para todas las tablas, ¿sí? No hacer mezcla. Bien, ese es el concepto, digamos, para fijar el concepto. ¿Y cuál o cuáles campos puede identificar a la fila en forma única? Legajo de materia, ¿no? Bien, en este ejemplo, ¿no? Porque tenemos una nota por materia, como si fuera nota de final. Pero si fuera más de una nota por materia, obviamente que ahí cambia la mano, pero cambia la estructura de la tabla, ¿no? En base a cómo está esta tabla, que sería una nota por materia, es legajo y materia. Muy bien. Bien, chicos. Bueno, empezamos por definición de datos, DDL, ¿sí? Vieron en la clase pasada, vimos eh, todo el árbol de SQL, que se podían hacer operaciones de DDL y de DML, ¿sí? Bueno, vamos a ver todo DDL y todo DML. Y por cada fin de cada tema, al final de DDL hay ejercicios y al final de DML hay ejercicios, ¿sí? Nosotros vamos a ir avanzando con el documento, terminarlo y después se ejercitan todos juntos, ¿sí? ¿Se ubican, chicos? Sí, sí. Sí. Vamos acá arriba. ¿Dónde estamos? Acá, ¿ven? En SQL podemos ver operaciones de DDL, vamos a ver create, alt y drop, y vamos a ver DML, vamos a ver todo select con todas las variantes select, update, insert, delete. Esto es lo que vamos a ver en detalle. Bien, acá empezamos con el create table. La forma sintáctica es lo que está en mayúscula es palabra reservada, lo que está en minúscula es lo variable, ¿sí? Lo que cambia. Create table tabla es entre paréntesis y una tabla mínimamente va a tener una columna. ¿Qué decimos como definición de columna? Vamos a tener el nombre, el tipo de datos, que ahora vamos a ver los tipos de datos que hay acá abajo, y opcionalmente, lo que es entre corchetes, opcionalmente, opcional, si esa columna va a ser o no, no null. ¿Sí? Ahora vemos los ejemplos de la creación de las tres tablas de proveedores, productos y própolos. Por defecto es Entonces, null. ¿cómo? Perdón. Por defecto es null. Si no se No, aclara. si vos no le, si vos no le aclaras nada, acepta nulo, exactamente. Si le colocas la palabra no null al lado, estás activando, es una regla de integridad, ¿sí? Es una constraint, la non null. ¿Qué es lo que está? Así como la primary key, que es otra regla de integridad, la primary key que estaba validando que no haya nulos ni repetidos. Bueno, si colocas al lado la palabra non null, estás activando una regla de integridad, que hace que cuando haya un nulo en esa columna, salte. ¿Sí? La non-null es una regla de integridad, al igual que la primary key y la foreign key que ahora vamos a ver. Y que otras más que lo vamos a aprender en la clase que viene. ¿Mm? Perfecto. Bien, entonces, una tabla mínimamente tiene una columna, y esa columna está dada por su nombre, su tipo de datos y opcionalmente no null. Y el corchete quiere decir opcional. Y opcionalmente, más de una columna separadas con coma. O sea, una tabla mínimamente va a tener una columna, y después, opcionalmente, más de una columna separadas con coma. ¿Sí? Bien, los tipos de datos que pueden haber como variante, tenemos los datos numéricos, que tenemos enteros, decimales o enteros con coma, ¿sí? A ver, esto es en forma general, ¿sí? Después cada motor tiene su propio nombre de tipo de datos, ¿sí? Por ejemplo, lo que van a utilizar ustedes, que es MySQL, usa la palabra int, ¿sí? Para los enteros. Yo que trabajo con Oracle es number se escribe. Es number, ¿ven? Por eso cada motor después toma el nombre propio, pero en forma genérica estamos diciendo que hay tres tipos de datos, de tres tipos de datos. Los numéricos, los de cadena y los de fecha y hora, ¿sí? Los de cadena que generalmente se utiliza son varchar, ¿sí? N quiere decir la cantidad de máxima de longitud que va a tener esa columna. Por ejemplo, varchar de 20. Si alguien trabaja con Oracle, se van a dar cuenta que el nombre es varchar 2. ¿Sí? ¿Por qué el 2? Bueno, no sé. Pero Oracle trabaja con la variable de tipo cadena que se llama varchar 2. También está Y en varchar, pero también está exactamente, también está en varchar.
exactamente. Y siempre n es la cantidad, la longitud máxima que va a adoptar esa columna. Bueno, y lo de fecha y hora, que si bien puede ser con año, mes, día, pero esto es parametrizable también, puede ser al revés, día, mes, año, ¿no? Eso se configura en la base. Pero bueno, por eso lo que quiero decir es que en forma general es esto, ¿sí? Que hay tres tipos de datos, los numéricos, los de cadena y los de fecha y hora. Luego cada motor va a usar de estos tres tipos, pero un nombre propio, ¿no? Bueno, y acá sí, los ejemplos vamos a ver la creación de las tres tablas, la de proveedores, productos y la de pro, la de envíos, ¿sí? Con sus relaciones, porque la tabla de pro, la de envíos tenía relaciones. Bien, entonces, criterio de proveedores, paréntesis de inicio y de fin, número, tipo de dato. Yo acá le coloco int porque como ustedes van a trabajar en MySQL, es este el tipo de dato, ¿sí? Y este el tipo de dato para cadena. Bien, int non null, coma, nombre, tipo de dato non null. Acá lo puse y acá no, como para variante para que vean que es opcional, ¿ven? Que se puede colocar la constraint, la regla integridad non null o no se puede colocar, ¿sí? Y bueno, y al final de la última columna, ¿qué ponemos? Coma, primary key, y decimos cuál de todas estas columnas va a ser el primary key. Entre paréntesis, decimos que esta columna va a ser de primary key. Y el último paréntesis es el cierre de este paréntesis, ¿sí? O sea, acá estamos creando la tabla con estas columnas y estoy diciendo que la regla integridad de clave primaria va a ser esta columna, del número. ¿Sí? ¿Se acuerdan Profe, que? Sí. si quisiéramos hacer una primary key compuesta, ¿se le pone comas a eso o se hace otra cosa Sí, para sí. indicarlo? Sí, sí. Ahora lo vamos a ver en la tabla de esta que está acá, ProProd. Esta tiene primary key compuesta. Ahora llegamos a esa, ¿ves? Es número, coma, PNRO. Ahora llegamos, ¿eh? Ahora vemos el ejemplo. Porque la tabla de envíos tiene número de proveedor y número de producto con clave primaria compuesta. Está acá. Ahora lo vemos, ¿eh? ¿El nombre de la tabla siempre es mayúscula? Digo porque queda grabada ahí en la base y a veces se ve como Sí. en No, minúscula o no sé. hay motores que ya te lo graban en mayúscula. Lo principal es esto, en plural. Sí, que esto Ah, sí ok, lo tipias vos, que es lo variable, digamos. perfecto. ¿Sí? Eh, entonces, chicos, ¿se acuerdan que la tabla proveedores dijimos que la cadena primaria es esta, número, es la que identificaba en forma única a las filas? Entonces, por eso colocamos clave primaria simple, ¿sí? Que sea número. Bien, ¿qué cosa tenemos acá que yo lo pongo a propósito? ¿Qué estoy diciendo en la columna número? Que es non null, o sea que yo estoy activando la regla de integridad de la non null. Y yo acá estoy diciendo que esta columna va a ser primary key. ¿Qué es lo que valida la regla de integridad de la primary key? ¿Qué estaba validando, chicos, para esta columna? ¿Qué va a validar? Que sea única. Que sea única ni sea nula. Porque si esa columna me la ponen vacía, tampoco me puede identificar la fila en forma única. ¿Sí? Entonces, ya es non null implícita. Por lo cual, yo esto lo puse a propósito, pero si yo esto no lo coloco, la non null, yo acá no coloco nada y coloco coma, como este caso, si yo coloco coma y sigo, pero después a esta columna le digo que va a ser primary key, implícitamente ya va a tener la non null implícita. ¿Se entiende? Porque la primary key valida que no sea nulo ni tenga repetidos. ¿Sí? Por lo cual, esta sentencia, esto es redundante, ¿se entiende? Porque le estoy colocando acá y acá. No falla el create, ¿eh? Funciona bien, ¿eh? Y esto no es necesario ponerlo. Lo pongo a propósito para mostrar la diferencia, ¿ven? Que yo acá le digo que sea non null, pero si no lo coloco, va a ser non null igual porque esa columna le estoy diciendo que sea primary key. Y la constraint, la regla de integridad de primary key, valida que no haya repetidos y que no haya nulos. ¿Sí? Por lo cual, si esto no lo colocan, también va a ser non null esta columna. ¿Sí? Si hablaron, se escuchó muy bajito. ¿A mí me escuchan bien, chicos? Sí. Sí, perfecto, Sí, profe. sí, 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 se Sí, escucha bien. sí. Sí, seguida. Bien. Vemos la de productos y vemos la creación de la otra tabla de envíos. La de productos es similar a la otra, con producto número, que le coloqué también un null, p-nombre, acá le coloqué no null, precio, no null, varchar, tamaño, varchar, acá no le coloqué no null para que vean que es opcional, localidad no null, coma, y primary key, pnro, ¿sí? Lo mismo.
Consulta. Sí. Entiendo que ahí está puesto PNRO, o sea, producto número por un tema gráfico, pero generalmente tendría que ir ahí ID, ¿no? Pues identificás que ese es de la tabla producto y después podría usarse como foreign key. Digo, por el tema de estandarizar nombres de cosas. Sí, sí, este es el número de producto, digamos, de la tabla, ¿sí? El ID, sí, generalmente vas a colocar ID, sobre todo en este caso, en el de abajo, donde vos en vez de tener clave primaria compuesta, vas a tener un ID. Y ahí sería clave primaria simple, ¿sí? Ok. Bien, esperen que estoy aceptando. Gente, buenas tardes a los que se fueron conectando. Bien. Entonces, esta creación de tabla es igual que la anterior, no hay variante. Donde hay diferencias es en esta tabla, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos 3 columnas, pero de las cuales, ¿se acuerdan, chicos? Si no subimos a la tabla, ¿eh? ¿Qué filas me identificaban en forma única? La primera key era compuesta, número y PNRO eran, ¿sí? Cantidad de esta columna es la columna propia de esta tabla, de la de envíos, proveedores, productos. Entonces, después de nombrar las 3 columnas, ¿qué colocamos? Primary key, entre paréntesis, número, coma, PNRO. ¿Sí? Pero además, tenemos 2 foreign key. ¿Por qué? Porque dijimos que, vamos a la tabla, acá estamos, dijimos que, además que esta es clave primaria compuesta, dijimos que esta columna es el número de proveedor, o sea que esta columna está relacionada con la tabla de proveedores, con la columna número de la tabla de proveedores. Y a su vez, esta columna está haciendo referencia y está relacionándose con esta tabla, con productos con su PNRO, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Relacionar tablas. Para relacionar tablas, lo que tengo que crear es una foreign key, una regla de integridad de clave ajena, ¿sí? La constraint de foreign key se denomina regla de integridad referencial. ¿Por qué se llama regla de integridad referencial? Porque hace referencia, esta columna hace referencia a otra columna de otra tabla, ¿ven? Por lo cual, entonces, si esta tabla se me relaciona con proveedores por esta columna y con productos por esta otra, necesito 2 foreign key, ¿sí? Una foreign key que me relacione esta columna con la tabla de proveedores y otra foreign key sobre esta columna que me relacione con una tabla de productos, ¿sí? Bien, entonces, una tabla puede no tener foreign key como esta, ¿ven? Esta tabla hicimos la creación. Tanto productos como proveedores no tienen foreign key, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bien. Esta tabla tiene 2 foreign key, pero vamos a ver en lo que sería el pizarrón, digamos, en el Word, una tabla que tenga una sola en foreign key. Y después vemos esta que tiene 2 foreign key. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque pasamos de ninguna a 2. Esta no tiene foreign key. Vamos a ver un ejemplo acá en el Word, que es lo que sería el pizarrón. ¿Sí? Un ejemplo donde hay ejemplo de una sola foreign key. Bien, supóngase que yo tengo 2 tablas, departamentos y empleados. ¿Sí? Yo tengo como departamentos columna código departamento y descripción. 1 sistemas, 2 recursos humanos, 3 contaduría. La tabla de empleados, que tengo código de empleado, nombre, Pepe, edad 30 años, ¿sí? ¿Y qué pasa acá? Yo no voy a decir departamentos y voy a escribir a mano sistema, 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 recursos humanos, recursos humanos, recursos humanos. Yo no voy a duplicar esa información. ¿Por qué? Porque la información la tengo. Lo que tengo que hacer es relacionarla. ¿Sí? Entonces, yo digo, estos atributos o columnas son propias de la tabla de empleados, pero yo voy a colocar una columna que se llama código departamento, ¿sí? Y yo ahora le voy a decir que esta columna es clave ajena haciendo referencia a esta tabla y esta columna. ¿Ven? La clave ajena se enlaza con la primary key de esta tabla, de la tabla padre. Se denomina padre porque pues, se dice que esta es una relación de uno a muchos, una relación de padre a hijos, un padre, muchos hijos. ¿Mm? Ahora vemos por qué. Ahora vemos por qué, chicos. Bien, entonces, número uno, ¿qué es lo que tiene que interpretar? Entonces, yo para relacionar dos tablas, tengo que crear una foreign key. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Ahora, la columna de clave ajena, otra pregunta que se tienen que hacer, esto de padre a hijo, como yo le decía, es ¿dónde va la columna de clave ajena? ¿En esta tabla o en esta? Es eso la segunda pregunta que se tiene que hacer.
Lo primero que tienen que saber, para relacionar dos tablas, dijimos que hay que crear una foreign key. Lo segundo es ver dónde va la columna foreign key, si en esta tabla o en esta. Y para eso hay que hacerse una pregunta en forma bidireccional. ¿Qué hay que preguntar? A un elemento de esta entidad, ¿cuántos elementos le corresponden a esta? Y viceversa, a un elemento de esta entidad, ¿cuántos elementos le corresponden a la otra? Vamos a hacernos esa pregunta y ahí vamos a darnos cuenta de dónde cae. Siempre partimos por unidad, ¿eh? A un elemento de esta entidad, ¿cuánto le corresponden de esta? Entonces decimos que a un departamento pueden pertenecer muchos empleados, ¿sí? Pues si bien acá tengo 2 o 3 registros, puedo tener más a futuro, y en un departamento puede haber muchos empleados, ¿sí? Es de uno a muchos en este sentido. De uno a muchos en ese sentido. Y ahora al revés, siempre partiendo por unidad. Un empleado puede pertenecer a Un solo un departamento. departamento. Salvo que lo estén explotando, ¿no? Y haga y labure de sistema y haga balance, ¿no? Pero eso no es el caso, no sería el caso. Entonces, ¿qué tengo, chicos? Una relación de uno a muchos en ese sentido y de uno a uno en el otro sentido. Entonces, ¿dónde va la columna de foreign key de clave ajena? Va del lado de muchos, ¿eh? Del lado de muchos o del lado del hijo, porque justamente esta relación es una relación padre-hijo, un padre y muchos hijos. Entonces, del lado del hijo o del lado de muchos, ahí va la columna de clave ajena, ¿eh? Eso es para saber dónde tiene que identificar la columna de clave ajena, ¿eh? Del lado del hijo, de muchos. Entonces, bueno, esta es la parte gráfica, vamos a ver el create de esta tabla y de esta. Por lo cual, esta tabla tiene una sola foreign key, ¿ven? Y luego vamos a ver la otra tabla de la punta que tiene 2 foreign key. Vamos de menor a mayor. Entonces, ¿cómo queda el create de estas dos tablas? Esta es la gráfica conceptual. Y ahora vemos cómo queda el create. ¿Ven? Create table departamentos, código de departamento, tipo de dato int, coma, descripción, varchar de 20 non null, coma, y le digo que primary key va a ser código de departamento. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer el create empleado donde esta columna va a ser de foreign key. Entonces, create table empleados, que tenemos código de empleado de tipo entero, que es esta, coma, nombre, tipo dato, non null es opcional, coma, esta que es edad, entero non null, coma, código de departamento, entero non null, que es esta columna, ¿sí? ¿Qué digo? Que primary key va a ser esta, código empleado, ¿sí? Pero que acá estoy creando la regla de enteridad de la primary key, ¿sí? Estoy activando la regla de enteridad de la non-null. Y me falta la regla de enteridad ¿de qué? De la foreign key, para relacionar esta tabla con la otra, con la de departamentos. ¿Y cómo relacionar? Creando la foreign key. Entonces, estas son las columnas de la tabla, esta va a ser primary key, y además de primary key va a tener esta tabla una foreign key. Entonces digo, coma, foreign key. ¿Qué columna de todas estas va a ser foreign key? Esta. ¿Ven? Por eso este nombre es esta. Entonces yo digo, foreign key, ¿qué columna de todas estas va a ser foreign key? Esta, que es esta. Haciendo referencia a la tabla de departamentos y a su clave primaria. Este codeft no es este, sino que es el nombre de su clave primaria. ¿Ven? ¿Se entiende, chicos? Y ahí estoy creando, ¿qué cosa? Con la línea de foreign key que estoy creando la relación entre la tabla empleados y tabla de departamentos. ¿Se entiende, chicos? Hay tablas que no tienen foreign key, como es este caso. Hay tablas que tienen una sola foreign key, como es esta. Y bueno, y ahora vamos a ver el caso donde hay más de una foreign key. ¿Por qué? Porque si esta tabla se relaciona con una y con otra, hay más de una foreign key. ¿Se entiende, chicos? Sí, Profe, ¿le hago una consulta? Sí, decime. Al usar ahí foreign key, ¿pasa lo mismo que cuando usas primary key de que no hace falta usar el not null para ese campo? No, ¿O pues hay que eso ponerlo? valida otra cosa. Y ahora vamos a ver qué es lo que valida. Justamente íbamos a referirnos a eso. Valida algo distinto que la primary key, ¿eh? Valida otra cosa. Ahora vamos a ver qué es lo que valida y cuándo salta la foreign key. Ok, ¿Cuándo ok. dijimos que saltaba? ¿Cuándo dijimos que saltaba la primary key? Cuando habían nulos o repetidos. Bien, ahora vamos a ver cuándo salta la foreign key, porque la foreign key, como la primary key, como la non-null, son reglas de integridad, reglas de validación, ¿sí? Están controlando algo, y cuando ese algo se viola, salta la regla, ¿sí? Entonces, bien, cuando yo creo esta tabla, se está validando algo la foreign key. ¿Qué es lo que está validando, chicos, la foreign key? ¿Alguien sabe?
O sea, ¿cuándo saltaría la foreign key? Que exista código de departamento no en la existe. tabla de departamentos. Que exista código de departamento, pero ahí no saltaría, ahí estaría bien, porque si existe, No, saltaría cuando en realidad Claro, no en el existe caso el contrario. código. cuando no existe el código, ahí está. Bien, entonces, ¿cuándo saltaría? Cuando estoy apuntando a un departamento que no existe o a un campo en departamentos, en este caso código de departamento que no exista. Bien, entonces yo hago acá, yo hago el 4, cachito, tiene 40, y digo que esto va a pertenecer al departamento 8. ¿Sí? Ahí Entonces saltaría. claro, exactamente. Yo estoy haciendo un insert y fíjense, para un simple insert que se hace instantáneamente, ¿qué valida el motor, chicos? Dice, a ver, acá me están colocando un número. ¿Este tipo de dato es numérico? Sí. ¿Hay alguna condición más? Por DDL, o sea, por definición de creación de tabla, dice, esto es numérico. Ah, y esto es primary key. A ver, nulo no es. Listo. A ver si es repetido. Revisa para arriba. No, no es repetido. Listo. Me están queriendo colocar esta palabra, cachito. Me están colocando una cadena de caracteres. ¿Esto es de tipo de cadena? Sí. ¿Tiene alguna restricción adicional? Bueno, tenía la restricción que era non-null. Non-null no es, así que listo. Sigue validando. Me están colocando un 40. ¿Esto es de tipo dato numérico? Sí. ¿Hay alguna restricción más? No. Analizo esto. Me dicen, este 8 es un numérico. ¿Esta columna es de tipo dato numérico? Sí. ¿Hay algo más para validar? Sí. Esta columna, por definición de la creación de tabla, esto es una foreign key. O sea que va a buscar si este 8 existe en la tabla padre. Entonces este 8 viene acá, arriba, y no existe. ¿Ven? Por lo cual este insert falla. Perdón, ese insert falla. ¿Ven? Falla por completo. No es que va a insertar algunos campos sí y el que está mal no. No. Ahora vamos a ver cuando veamos DML, cuando veamos update, insert, delete, que la sentencia o se ejecuta por completo o no se ejecuta. ¿Sí? No es que se ejecuta a medias. Por lo cual, esta sentencia falla, ¿ven? ¿Por qué? Porque no puedo tener un empleado que pertenezca a un departamento que no existe. ¿Sí? Ahí saltaría la foreign key. Bien. ¿En qué otra opción saltaría, chicos? Un delete sobre el padre. Bien, muy bien. Yo quiero hacer... ¿Querés bueno, borrar el padre 3 por ahí? acá dijimos que no. Claro, si yo quiero eliminar este registro, ¿pasa algo? Con los datos que tengo acá, ¿no? Si yo quiero borrar este registro, ¿pasa No algo? te permite ¿Por qué? borrarlo porque tenés un hijo con el que estás No relacionado. tengo ahora, hijos ahora asociados a ese Contaduría padre. no. ahora no pasaría nada. En contaduría Claro, no. porque no tengo hijos asociados a ese padre. Ahora, si quiero borrar el Ah, registro ese no 1, tiene ninguno, ¿verdad? si quiero eliminar el registro 1 o 2, como tengo hijos asociados, falla, salta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puedo dejar empleados que pertenezcan a un departamento que ya no va a existir. ¿Sí? Entonces, salta. Esa es otra forma o sea, que salta la rentabilidad. ¿Qué tengo que hacer? O eliminar los hijos o pasarlos de departamento. Si yo voy a borrar el 1, bueno, los del 1 los paso al 2 o al 3, o los cambio con update a otro departamento, o con delete los borro. ¿Sí? Y ahí vuelvo a borrar y vuelve a validar, y si está todo bien, ahí me lo deja. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. A veces me pasa que no se puede hacer ponerle entre dos tablas que están relacionadas con foreign key, ponerle que las tablas no tengan datos, pero no la puedo truncar la tabla. ¿Por qué? Me salta la constraint de la foreign key si quiero tirar un truncate. Por más que no tengan datos, no es que quiero hacer un truncate de un padre cuando tiene hijos. Ponerle que en los hijos ahora está vacía y quiero hacer un truncate sobre el padre, no me deja. Me dice que tiene una foreign key. ¿Te tira error, no te deja? Ajá. Sí, a mí también me pasó. Pero tenés que deshabilitar el constraint. Claro, justamente, lo que pasa que... Únicamente, pero no estará relacionada con otra tabla, con una tercera tabla. No, es esa o sea, tira la única foreign key que tiene, tira... es la misma validación que si estuvieras intentando borrarle un padre que está relacionado con un hijo. No te deja truncarla, no sé por qué. Es raro, eso habría que ver el ejemplo puntual. En Sí, habría que probar deshabilitando la constraint. Hay un caso La de clase que eliminación viene. encajada, ¿no? si la deshabilitas, sí te deja. Si la deshabilitas o la borrás, te deja. Deshabilitándolo, exactamente. Luego vamos a ver, van a aprender las demás constraints que faltan. Acá vemos las que son por defecto, primary key, foreign key, non null.
Ya la clase que viene, porque hoy no creo que lleguemos, vamos a ver todas las demás constraints que faltan de una base de datos. ¿Sí? Pero hay una Vamos a opción, aprender ¿no? las que De faltan. eliminar y actualizar en cascada. O sea, que tocando uno afecta al otro. Exactamente. Eso no lo muestro ahora porque lo básico es que esto, que salte. ¿Sí? Yo quiero borrar esto, tengo 2 y que salte. La clase que viene, cuando veamos todas las constraints, vamos a repasar la foreign key y le voy a agregar, y ya está agregado, eso que me estás preguntando vos, que es la eliminación en cascada. Por lo cual es peligroso, porque yo digo, borro el 1. Y el motor que te dice, listo, yo te borro el 1 y te borro 100 empleados que pertenezcan a sistemas. ¿Qué te dice el motor? Yo te garantizo la consistencia de información. No hay más departamentos, no hay más empleados, ¿sí? Pero puede ser peligroso porque te borra un registro acá y 100 acá. ¿Se entiende? Y si esta tabla está relacionada con otra tabla hijo, te borra 200 registros de la tabla hijo, de la otra tabla. ¿Se entiende? O sea, es un poco peligroso. Que existe, existe, pero siempre es recomendable que la foreign key salte. Porque vos a veces no querés borrar estos empleados, los querés pasar de departamento, por ejemplo, del 1 al 3, no querés borrarlos. ¿Se entiende? Profe, disculpe, hay un alumno que quiere entrar. Ah, Pues, perdón. No escuché el ruidito. Ahí estamos. Bien. Entonces, ¿se entiende, chicos? Ahora, después, cuando veamos la clase que viene, vemos todas las constraints que faltan, pero vamos a repasar la primary key y foreign key. Ahí le agregamos, como ya esto está explicado, lo básico, le agregamos la opción del borrado en cascada. Sí, eso existe y se permite hacer. Vamos a ver un ejemplo la clase que viene. Entonces, ¿se entiende entonces cuándo salta la foreign key, chicos? Cuando quiero insertar un hijo y no hay padre, o quiero borrar un padre y tiene hijos asociados. En esas dos opciones va a saltar la enteridad referencial. Bien, volvemos al apunte y vemos el create de esta tabla porque tiene dos foreign key, ¿ven? ¿Por qué? Porque esta columna es clave ajena haciendo referencia a la tabla de proveedores y esta columna es clave ajena haciendo referencia a la tabla de productos, ¿sí? Y cada foreign key relaciona esta tabla con la de arriba y esta foreign key relaciona esta tabla con esta, ¿sí? Tiene dos relaciones la tabla esta. Pero bueno, primero quise mostrar una tabla con una sola relación. Entonces, ¿cómo sería esa? Dos foreign key, ¿ven? Acá. Create table, la tabla de envíos, número, PNRO y cantidad. Primary key dijimos que es compuesta, o puede ser una primaria con una columna agregada de ID, ¿no? Y después, primero foreign key, esta columna, o sea, estoy diciendo esta columna, va a hacer referencia a proveedores y su primary key. Ahí estoy haciendo la primera relación entre la tabla de envíos y la tabla de proveedores. Y ahora, coma, otra foreign key. Foreign key, esta columna, estoy diciendo que esta columna va a ser foreign key haciendo referencia a la tabla de productos y a su clave primaria que también se llama igual. ¿Sí? A ver, chicos, y acá hago la segunda relación. Acá el nombre le puedo poner cualquiera, ¿sí? No es obligatorio que le coloque el mismo nombre de la primary key a cual voy a relacionar. ¿Ven? Que es el mismo nombre, yo coloco. No es obligatorio, se puede colocar cualquier nombre, ¿sí? Pero a nivel de nomenclatura no es algo prolijo. ¿Por qué? Porque imagínense que acá, vamos a hacer ejemplo la tabla padre, acá. Yo tengo una tabla padre de departamentos y supónganse que tengo 10 tablas hijos. ¿Sí? 10 tablas hijos. Por lo cual, cada uno de mis 10 hijos va a tener la columna de foreign key haciendo referencia a esta, ¿ven? ¿Sí? Entonces, la columna de la tabla padre se llama codept. Si yo a un hijo le coloco codept, a la otra le coloco codepto, a la otra depto, a la otra le coloco código guión departamento, como nombre de columna, ¿se entiende? Eso el motor lo acepta, pero todos los nombres son distintos y eso no está bien la nomenclatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que empezar a adivinar. En cambio, si yo le coloco codept al padre y a todas las tablas hijos le coloco el mismo nombre, ya enseguida es más intuitivo que esto es el código de departamento de la tabla. O sea, siempre es recomendable, no es obligatorio, pero es recomendable que las columnas de foreign key tengan los mismos nombres de las columnas de primary key a cual voy a relacionar la tabla. ¿Sí? Es una nomenclatura prolija eso. ¿Se entiende? Y si yo quisiera ponerle ID y después en la foreign key la armara tipo ID de part en todas las partes.
Sí, sí, también. O sea, Ok. como dejar, te lo va a dejar, ¿eh? ¿Entendés? No, ya sé, no, hablo Como en dejar, tema te de lo deja. estructura ¿cómo es? De buenas prácticas, por así De decirlo. buena práctica, como una muy buena nomenclatura, exactamente. Lo más recomendable es colocar el mismo nombre de foreign key como el mismo nombre que la primary key. Pasa, Porque yo vos, laboralmente, perdón, le consulto eso. Yo laboralmente siempre he visto este tipo de relaciones como señala el compañero, digamos, que la tabla padre se le llama, el ID se llama ID, por ejemplo, porque es muy genérico. es una entidad de socios, se llama ID, y después en Y la tabla abajo hija socio. tenés socio ID, por ejemplo. Claro. Sí, sí, sí. Siempre los nombres de columnas, traten en lo posible que no se llame solamente ID, porque si no es muy ambiguo. Se puede colocar ID-socio, entonces es más intuitivo el nombre, que no sea solo ID, ¿se No, entiende? claro, yo lo que le Siempre digo es que en el padre se llama solo ID, solo ID, y claro. en el hijo se pone socio ID, digamos. ID de socio para identificar que sí, perfecto, sí, sí, está bien, sí, sí. Yo lo haría ID socio también el padre, como para que enseguida quede todo igual, pero es lo mismo. Lo principal, que la principal recomendación que en todas le hagan, como dijeron recién, ID de socio y no una tabla que colocan ID socio, el otra socio, otro nombre, no. Es buena práctica lo que están haciendo de colocar el mismo nombre a todas las columnas de foreign key. Bien, chicos. ¿Entendí entonces el create table con las relaciones primary key, foreign key, la non-null? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Sí, Sí, Bien. sí, sí. Pasamos al alter table, sintaxis y ejemplo. Entonces, de vuelta, sintaxis y ejemplo. Lo mayúsculo de palabra reservada, lo minúsculo de variable. Alter table tabla, y por ejemplo vamos a poder hacer add, agregar, ¿qué cosa? Una columna con su tipo de dato. Ejemplo, alter table productos, add, color, varchar de 10. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? A tal producto le estoy agregando una columna color que va a tener este tipo de datos. Pero ¿qué pasa? Vamos a hacer un ejemplo que esta tabla es productos, ¿no? Yo le estoy agregando color, ¿ven? Pero ¿qué pasa? Yo en la vida útil de la tabla ya tiene información. Por lo cual yo estoy agregando esta columna, ¿sí? Y me va a aceptar nulos. Al momento de crear la columna me tiene que aceptar nulos. ¿Por qué? Porque si yo quiero decirle al momento de arranque que esta sea non-null, no se pueden. ¿Por qué no se va a poder de una hacerle non-null? Porque va a ser non-null de este momento del tiempo para abajo, que es cuando lo estoy creando. Pero ¿qué pasa con todos los huecos para arriba? ¿Se entiende? No se puede que sea non-null en el momento. Pero si yo necesito que sea non-null, ¿cómo hacemos para que sea non-null? Una forma es, la creo sin la palabra non-null porque no lo va a dejar, la creo con columna y tipo de dato nada más. Y luego, ¿qué puedo hacer? Vuelvo a tener la tabla, pero no voy a agregar, voy a modificar. Modify. Y de paso con esto le estoy dando un ejemplo de agregar y un ejemplo de modificar. ¿Ven? Entonces, altero la tabla y ¿qué modifico? La columna que acabo de crear, color, default, entre cadena de caracteres, un default, o sea, un color por defecto, rojo. Y luego le agrego la opción no null. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Yo le estoy diciendo que esta columna va a ser no null cuando de este momento del tiempo para abajo. Pero donde encuentre espacios vacíos, que es el momento del tiempo anterior, que le coloque una palabra por defecto, en este caso rojo. O sea que acaba de decir rojo, 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 y a partir de este momento del tiempo que estoy creando la columna para abajo, ya va a ser no null. ¿Se entiende, chicos? Te hago una consulta. Sí. A partir de ese momento, tenés tres registros, los tres con rojo. A partir de ese Sí. momento, yo hago un insert en la tabla y no pongo en el insert en la columna color. Por default Sí. lo hago en rojo. No, te falla. No. Ahí ya está validando la no null nada más. El default es solamente para llenar los espacios vacíos que encuentre, para que active la regla de enteridad, nada más que eso. Ah, está bien. Pensé que el default lo asumía por, también, además de esto que vos estabas haciendo, además del caso de que un Para la insert, futura, claro, sí. también sirve. No, para futuras no. Vos lo que es lo que estás haciendo, fíjate. Vamos a ver acá en la gráfica. Vos estás agregando esta columna, ¿sí? Pero la Sí. columna no está agregada desde el momento cero, ya tenés registros. Entonces, vos necesitas que si la columna va a aceptar nulos, listo, se acabó el problema. Pero si la columna necesitas que sea no null,
vos tenés que decirle que va a ser non-null de este momento del tiempo para abajo, porque la estás creando recién ahora, donde tenés registros para arriba, ¿ves? Entonces va a ser non-null de acá para abajo. Pero como la columna entera tiene que ser non-null, donde ya hay datos, tiene que haber un valor por defecto. Entonces le colocás rojo en estos valores por defecto. Pero es solamente para que se active la non-null, ¿sí? Cuando vos venís a hacer otro registro acá y no colocas, haces un insert y no colocas valor, ahí salta la constraint de non-null, ¿eh? No es que te lo agrega por defecto. Listo, ¿Sí? listo. Vos después, si vos no querés rojo en todos los registros, haces un valor por default y después con update cambiás. A este le pones verde, a este lo dejas rojo, a este rojo, al otro lo cambias por amarillo. ¿Eh? Es un color por defecto, no un color, perdón, una palabra por defecto a todos para que se active la non-null. Luego, si querés que no todos sean rojos, bueno, con update lo modificás, ¿no? A mano. Perfecto. Profe, Sí, igualmente se puede hacer, ¿no? Lo que dijo el compañero, de tipo, de que un campo, si no viene con el insert, que se setee un sí, eso valor. lo podés parametrizar, sí, 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 lo podés parametrizar. Ah, Pero ok, no en ok. este ejemplo, yo lo que les quise No, decir claro, que no era claro, este eso ejemplo. sería otro caso. Es otro caso, exactamente. No, no es que no se pueda, es que no es para este caso. ¿Sí? Esto es solamente para Gracias. colocar un valor por defecto cuando quiero activar la regla de enteridad de la norma. Bien, entonces, para table hicimos create alter y ahora drop table, ¿sí? Que es sencillo, palabra reservada en lo minúsculo de la variable, drop table tabla, ejemplo, drop table productos. Sí, acá no hay mucho para explicar. Sí, para aclarar que esto se puede hacer siempre y cuando esté en una instancia de poder hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así como dijimos que no puedo hacer el delete de este registro porque tengo 2 hijos, menos voy a poder hacer el drop table de departamentos. ¿Se entiende? O sea, esto se hace así, pero con la aclaración de que siempre que esté en una instancia de poder hacer esto, ¿no? Esto. ¿Sí? Bien, entonces Ok. vimos de tablas, create, alter y drop. Vamos a ver otro tipo de objeto, índices. ¿Alguien sabe qué es un índice, chicos? Una base de datos. ¿Es una especie de atajo? De atajo, bien, bien. ¿Para qué sirve el atajo? ¿Para hacer qué? Búsquedas. Un atajo para hacer una búsqueda, ya está segmentado. Bien, bien. Exactamente, para la búsqueda, justamente. Es para acelerar los criterios de búsqueda. Exactamente. Bien. Entonces, el índice en una base de datos trabaja igual que un índice de un libro, chicos. ¿Qué pasa si yo quiero buscar algo en un libro que no tiene índice? Tengo que ir hoja por hoja hasta llegar a la página 240 donde estaba buscando la información. Llego a obtener la información tardando X cantidad de tiempo en ir desde la 1 hasta la 240. ¿Qué pasa si yo en el libro tengo un índice? Digo 240 y apunto directamente a la hoja 240 y llego al mismo resultado que yendo una por una, pero con un tiempo más óptimo. Bien, entonces en la base de datos tiene el mismo fin, el índice, ¿sí? Es para acelerar el criterio de búsqueda, ¿sí? Entonces, es un objeto más de la base de datos, por lo cual, como vimos en la clase pasada, va a tener un propietario, ¿sí? En el árbol va a caer entre un propietario. Y entonces, voy a crear un índice cuando yo quiero que esa columna esté indexada para que se acelere el criterio de búsqueda. Cuando yo hago, vamos a ver, vamos a sacar al pizarroncito, ¿sí? Ahora vamos a ver que los índices actúan por columna, ¿sí? Puede haber más de un índice, ¿sí? Puede haber un índice sobre esta columna, sobre esta, sobre la que sea. Si yo, mi criterio de búsqueda, ¿qué va a ser? En un select, en la condición where, ¿sí? La condición where es el criterio de búsqueda. Entonces, si yo voy a buscar, por ejemplo, por edad, por esta columna, y esta columna no está indexada, el motor va a hacer lo que se denomina un full scan. Va a ser una búsqueda tupla por tupla hasta llegar al resultado, ¿sí? Tardando X cantidad de tiempo, ¿sí? Esto es el equivalente, el full scan que hace el motor es el equivalente a en un libro buscar página por página, ¿sí? Ahora, si esta columna está indexada, ya no va a ser un full scan. Cuando la columna tiene un índice, distribuye la información en forma lógica. Usted no tiene que hacer esta distribución, ¿eh? Ahora les explico cómo es la distribución.
Usted lo único que tiene que hacer es crear un índice en una columna donde generalmente esa tabla es más consultada, por esos criterios de búsqueda, ¿sí? Y cuando busquen por la columna que está indexada, en este caso por edad, no va a ser un full scan, sino que ahora va a ser de la forma que ahora les muestro cómo hace, ¿sí? Lo hacen en una estructura de árbol. Distribuyen información en forma lógica, en forma de estructura de árbol. Y la búsqueda va a ser más rápida. Bien, ¿cómo hace? Bueno, no pidan prolijidad, chicos, ¿eh? Este es el pizarrón casero. Menos mal que no enseño dibujo técnico, ¿no? Bueno, y así, bueno, esto debería ser más parejo, ¿no? Está más para acá, está más para allá, ¿no? Bueno, y acá, punto suspensivo, o sea, más divisiones. Pero con estas dos divisiones ya alcanza para la explicación. Entonces, cuando uno busca por una columna que no esté indexada, dijimos que el motor hace un full scan, ¿sí? Busca tupla por tupla hasta llegar a resultados. Cuando busco por una columna y esa columna tiene un índice, distribuye, al crear el índice, distribuye la información en forma lógica, en forma de estructura de árbol. ¿Y qué hace el motor? Parte de la consulta, que es de la búsqueda, y dice, la información que estoy buscando, ¿está en este subgrupo? Si no está en este subgrupo, no va a perder tiempo en buscar ni en este ni en este. Dice, ¿está en este subgrupo? Sí, si está acá, entonces busca acá y devuelve el resultado. Y si no está acá, busca acá y devuelve el resultado. Pero siempre deja sectores sin analizar, ¿sí? Por lo cual, en este ejemplo, si la información estaba acá, dijimos, ¿está este subgrupo? No, entonces no pierde tiempo en buscar acá. Viene acá y dice, ¿está este subgrupo? Sí. O está acá y devuelvo rápido el resultado, o si no está acá, vengo acá, busco y devuelvo. Y dejo un sector sin analizar. Si lo que Profe, busco está en este subgrupo, entonces, ¿qué es lo que dice? Entonces, ¿está acá o está acá? Y devuelvo la información, pero deja este sector sin analizar, sin buscar. Sí, decime. no, perdón, pasa que apenas distingo el mouse, cuando lo mueve ahí en el Paint no me doy cuenta, no me Ah, ayudo con la imagen para darme perdón. cuenta, Voy a entender mejor hacer, voy a hacer, voy a hacer círculos. Voy a hacer círculos. Vamos de vuelta. Parto del cuadrado de arriba, el inicial. ¿Sí? ¿Qué dice el motor? Si está, la pregunta dice, ¿está en este subgrupo la información? Si lo que estoy buscando no está acá, entonces no va a perder tiempo en buscar ni acá ni acá. Entonces viene a este y pregunta, ¿está en este subgrupo? Sí, si está en este subgrupo, va a buscar acá, y si lo busca, lo encuentra y devuelve el resultado, y si no está acá, viene a buscar acá, y lo encuentra y devuelve el resultado, porque si está en ese subgrupo, va a estar o acá la información, ¿sí? Y devuelve el resultado. Pero siempre dejó a sectores sin analizar, en este caso dejó todo este sector sin analizar, ¿sí? Vamos a hacer al revés. Si comienza la búsqueda y dice, lo que busco está en este subgrupo, si está en este subgrupo, quiere decir que va a estar o acá la información. Entonces, busca acá, lo encuentra y devuelve el resultado. Y si no está acá, busca acá y devuelve el resultado. Y va a dejar sin analizar todo este sector. ¿Ven? Porque si la información estaba acá, quiere decir que no está acá. Entonces, la encontró en este sector la información, pero dejó de analizar todo esto. Me quedó un mamarracho, pero mal. Pero por lo menos me siguieron con el mouse. ¿Se entiende, chicos? Va dejando sectores sin analizar. Por eso que el resultado de búsqueda siempre es más rápido. ¿Y Consulta. qué consiste la información organizada en subgrupos? ¿Cómo sería un ejemplo práctico? ¿Cómo organizar el No, es que motor? eso lo hace en forma lógica solito el motor. Usted no tiene que hacer nada. De hecho, ni se ve esto. Sí, vos lo único que tiene que hacer es crear un índice en tal columna. En la columna donde hay más criterios de búsqueda. Esto lo hace solito el motor, ¿eh? Usted no tiene que hacer nada, ni tampoco es visible esto. ¿Se entiende? Una pregunta, profe. Buenas Sí. noches. ¿Cuál es buen ¿Cómo te va? criterio para saber qué columna deberíamos indexar y qué no, para que no quede, digamos, la base saturada de índices? Exactamente, eso es un equilibrio porque, ¿qué pasa? Muchos me dicen, por las dudas creo un índice en todas las columnas. No, eso no es así, ¿sí? Porque estoy creando objetos de más. Pero ¿qué pasa? Lo que hay que analizar es de cada tabla, cuáles son los criterios de búsqueda que más se utilizan, ¿sí?
cada tabla va a tener su criterio de búsqueda más usado, ¿sí? O sea, hay que hacer un análisis bien tabla por tabla y ver qué columna, o si el criterio de búsqueda, por ejemplo, es en una tabla hay un criterio de búsqueda doble, por ejemplo, que se busque por 2 columnas. Ahora vamos a ver que se puede crear un índice por una sola columna o por 2 columnas. Entonces, si en una tabla me hacen una búsqueda siempre por 2 columnas puntuales, y bueno, creo un único índice que actúe sobre las 2 columnas, no 2 índices por separado, ¿se entiende? Perfecto. Eso va a ser puntual en base en cada tabla. Sí, decime. ¿Qué sería criterio de búsqueda? Si, por ejemplo, hago una vista y siempre quiero sacar la descripción asociada a una tabla dado un código, dado un ID. Claro, el criterio de búsqueda es, si lo haces por SQL, igual lo que pasa todavía no vimos DML, no vimos SQL, pero lo empezamos a ver hoy igual, ¿eh? Pero por ejemplo, una consulta select es select from where, te ubicas, ¿no? Select nombre, apellido, from clientes, where edad igual a 40. El criterio de búsqueda es lo que está en where y edad igual a 40. ¿Se entiende? Ese es el criterio de búsqueda, la columna edad. Entonces, si vos la columna de edad en la tabla esa, no sé qué ejemplo dije, empleados o lo que sea, si la columna de edad no tiene un índice, va a buscar el empleado que tenga 40 años, pero va a buscar tupla por tupla. Es como si un libro no tuviera índice y vas hoja por hoja. ¿Se entiende? A ver, si vos tenés 10 registros en la tabla, no vas a notar la diferencia de velocidad. ¿Entendés? Esto se nota la velocidad cuando tenés miles de registros en una tabla. ¿Sí? Okay. O sea que si tengo 5 registros, por más que la columna no esté indexada, el resultado te lo va a devolver tan rápido, ya sea que tenga índice o que no tenga índice, que no te vas a dar cuenta en la velocidad. ¿Entendés? Esto tiene sentido cuando hay miles de registros. Ahora, si vos decís where edad igual a 40 y yo tengo un índice creado en la columna edad, entonces la información la va a buscar en esta estructura de árbol que yo hice recién acá. Pero lo hace solito, ¿sí? Pregunta por subgrupos y deja sectores sin analizar. Ahora, ¿qué pasa si el dato no está? ¿Sí? Por ejemplo, where ID igual a 2580 y tenés miles de registros y la ID 2580 no existe. Bueno, buscan los subgrupos siempre de arriba. Volvemos acá a la gráfica chico. O sea, cuando el resultado de la consulta diga el dato no se encuentra, ¿qué es lo que hace? Dice, ¿está en este subgrupo? No, entonces no va a buscar ni acá ni acá. ¿Está en este otro subgrupo? No, entonces tampoco pierde tiempo de buscar ninguno de estos dos. ¿Y cuál es el resultado? La respuesta es que el dato no existe. Pero no analizó ni todo este sector ni todo este sector, ¿ven? Es mucho más rápido por más que no exista el dato. En cambio, si la columna no está indexada, va a buscar fila por fila, va a hacer el full scan, busca tupla por tupla y cuando llega al último registro que no encuentra el resultado, tira el dato no existe. ¿Se entiende? Por más que el dato no esté, igual va a ser una búsqueda más rápida y va a devolver más rápido la información que diga no está el dato. ¿Los índices también afectan los updates? Si vos querés hacer un update en una tabla. En base a un campo indexado. Sí, no vas a notar diferencia de velocidad ahí. Ok. No. A ver, sí, tenés una condición where, ¿eh? Sí, por lo cual sí, a ver, porque vos decís, modificame esto, pero el update tiene condición. Por eso preguntaba. Sí, tiene condición where un update, así que sí. Que en el caso que tenga, yo te daba el ejemplo que en el caso que no tenga condición where, pero si tiene condición where, sí, exacto. Entonces, viendo lo conceptual, vamos a ver cómo se crea el índice, que es la sentencia de crear el objeto, el create index. Bien. Bueno, la parte sintáctica, la genérica, es create index, lo mayúsculo lo palabra reservada, lo variable es lo que está en minúscula. Create index, índice, on, tabla, y mínimamente un índice en una columna, o opcionalmente más de una columna separada con coma. Como este ejemplo que hay un índice en 2 columnas. Entonces, un ejemplo, create index, el nombre del índice, acá de vuelta, chicos, nomenclatura, para que se acostumbren a utilizarlo bien. La tabla en plural, dijimos la clase pasada que ahora vamos a ver vistas, que es lo que sigue. Las vistas, dijimos B-bajo el nombre de la vista, para que yo leo ese nombre de objeto y enseguida me doy cuenta que es una vista. Y el índice lo mismo,
no es que sí o sí tenga que ser I, pero bueno, I es tanto en castellano índice como index en inglés, por lo cual es una buena nomenclatura que diga I guión bajo el nombre, el objeto índice. ¿Sí? De vuelta, pueden colocarle Pepe al nombre, pero no es algo bien hecho. Entonces, create index, el nombre, y sobre qué tabla, esto es palabra reservada, ¿ven? Como está acá. ¿Sobre qué tabla va a actuar? Sobre esta tabla y sobre esta columna. Estoy diciendo que este índice se va a llamar así y va a actuar sobre esta columna. Este índice se llama así y va a actuar en esta tabla, en esta columna, pero puede haber también una tabla donde tenga un índice doble. ¿Por qué? Porque puede haber un caso que en una tabla el criterio de búsqueda sea mucho por una condición doble. Entonces creo un único índice apuntando a dos columnas. Tengo una ¿Sí? consulta. Dos cosas, sí, decime. De esto que mandé ahora hay un par de cositas para aclarar, ¿eh? Sí, decime. ¿Tiene sentido hacer un índice para número y para PNRO? Justamente lo que iba a decir es eso. Ah, De esto lo que. Es más, lo escribo a propósito, para no olvidarme de decir lo que me acaba de decir vos, exactamente. Pues si yo no coloco este ejemplo, no me doy cuenta. Esto está hecho a propósito para no olvidarme de lo que le tengo que decir ahora, justamente. Bien ahí, gracias por la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que me decía el compañero, chicos? ¿Qué es número de proveedores? ¿Qué es PNRO de productos? ¿Y qué es número y PNRO de ProPro, chicos? Vimos recién la creación de las tablas. La primary key y Son la... las primary key. No, son primary key, ¿sí? A su vez, estas dos a su vez en esta tabla eran foreign key, bien, pero también son las primary key sobre todo. Estas dos son primary key, primary key, primary key, ¿sí? Entonces, cuando una columna de una tabla ya le digo que va a ser clave primaria, esa columna automáticamente está indexada por defecto, ¿sí? Por lo cual esta sentencia no va a fallar, pero es redundante. ¿Por qué? Porque número es primary key de proveedores, por lo cual ya está indexada. PNRO es primary key de productos, por lo cual ya está indexada. Y estas dos columnas en esta tabla es primary key, por lo cual ya está indexada. ¿Sí? Lo pongo a propósito para qué? Para acordarme de si es esto. O sea, que tomen este ejemplo no literal, sino un ejemplo como que es create index, un nombre sobre tabla, columna o columnas. ¿Sí? Pero tengan en cuenta que esta sentencia, si bien no falla, pero ya es redundante. O sea que si yo creo una columna que se llama número y le digo que va a ser primary key proveedores, yo no le creo el índice, pero si hago una búsqueda en proveedores y le digo CL from proveedores, where número igual a 2580, esa búsqueda del 2580 lo hace por estructura de árbol, por más que no esté la sentencia de índice creada sobre esa columna. ¿Sí? Sí. ¿Hay forma de ver para una tabla dada cuáles son los índices que ya tiene creados? Sí, sí. Eso lo consultás al catálogo. ¿Sí? ¿Te acordás que la clase pasada vimos y la clase que viene lo vamos a ver, ¿eh? Hay una consulta al catálogo que es DBA indexes o sys indexes, ¿sí? Yo hago un select a six indexes where table name es igual a proveedores y yo me fijo qué índices tiene la tabla de proveedores. ¿Se entiende? Y me va a dar una fila por cada índice en esa tabla. Lo vemos en la clase que viene, cuando vamos a ver el catálogo. No creo que lleguemos hoy. Cuando vemos el catálogo vas a ver que hay una vista que te da información sobre los índices. ¿Sí? Bien, entonces, no tomen literal esto porque las columnas de clave primaria ya están indexadas por defecto y tampoco tomen literal el ejemplo en qué sentido. Yo acá creé un índice en una sola tabla, un índice en una tabla y un índice en una tabla. Pero puede haber más de un índice por tabla, ¿eh? O sea, yo puedo tener un índice en esta columna, un índice doble en estas dos columnas, puede haber más de un índice por tabla, ¿eh? Acá en el ejemplo hay un índice en una sola tabla, pero no es este ejemplo literal. Yo puedo hacer otra línea acá que sea on proveedores y otra columna, ¿eh? ¿Se entiende? Puede haber más de un índice por tabla, ¿eh? ¿Sí, chicos? Ahí en el último ejemplo, perdón, el último índice, estoy pensando, tampoco tendría sentido, ¿no? Porque no podría haber más de un. No, son claves primarias también, exactamente. Número y PNRO son claves primarias. Las tres líneas no tienen sentido, ¿eh? Porque las tres son clave primaria. Estas dos clave primaria que era compuesta de esta tabla.
Ah, claro. Esta es la primaria de esta tabla y esta es la primaria de esta tabla, exactamente. Pero ¿cuál es el ejemplo que vos tenés que tomar? Que puede haber un índice que actúa sobre una tabla y puede actuar sobre dos columnas. O sea, un ejemplo cualquiera que yo te puedo crear un índice sobre, por ejemplo, estas dos columnas. Ese es el ejemplo que tienen que tomar. Que una tabla puede crear un índice que actúe sobre dos columnas. Perfecto. ¿Sí? Que no tienen por qué ser pegadas las columnas, ¿no? Puede actuar sobre esta columna y sobre esta. Que si la creaste dos lugares más atrás, no quiere decir que estén pegadas, ¿eh? En el create. ¿Se entiende? Sí. Sí, buenísimo. Las foreign key, por ende, si estuvieran indexadas, digamos, no es la primary key de otra tabla, pero si fuera un campo que esté indexado, también estarían indexadas en el caso de... A ver, O sea, no, vamos a este ejemplo. Esta columna es foreign key, sí, ¿sí? pero ahí da la casualidad que también es el ID de la otra tabla. No, no importa, pero esto no es primary key, por lo cual esto no está indexado. Lo que va a estar indexado es esta columna, porque es primary key, ¿ves? Esta Está columna bien. y esta está indexada por defecto. Esta, código de empleado. Esta y esta está indexada. Esto es foreign key, no está indexada esta. Ok, no hace una relación de cómo el padre también está indexado. Ok. No. Solamente primary key. Esta y esta está indexada por defecto. Acá, si tu criterio de búsqueda es mucho que buscan por esta columna, hay que crear Un un índice. índice acá, ¿no? En esta columna. Ok. Exacto. Bien, entonces, índices, sintaxis, ejemplo y la gráfica de cómo se distribuye. Que se distribuye solito. Usted lo que tiene que hacer es esta sentencia, chicos, ¿sí? No tiene que hacer nada más. Esta gráfica, el mamarracho este que me quedó acá, no, esto es impresentable lo que me quedó acá. Lo que me quedó acá es el cómo labura internamente, ¿sí? Pero usted no tiene que hacer nada de eso, eso es en forma lógica. Lo hace solito el motor, ¿sí? Bien, entonces de índices tenemos create y tenemos drop index. ¿Por qué no tenemos alter index? ¿Por qué no existe la sentencia de alter index? ¿Para qué voy a alterar un índice si es algo lógico? ¿Se entiende? No existe el alter index. Por eso se borra y si me equivoqué lo borro y lo creo de vuelta. Por la sentencia de alter index no está como el create table, que era create table, alter table y drop table. ¿Sí? Alter index no existe. Tenemos el create index y el drop index. Sencillo, drop index índice, ejemplo drop index, el nombre. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a ver el objeto vistas. Profe, ¿te puedo Seguimos hacer todo una con... pregunta? Sí, dime. Antes de cada select, entonces chequea todos los index. No sé si entendí bien. Sí, en la sentencia where, si vos buscas el criterio por una columna, el criterio de búsqueda de esa columna se fija si está indexada. Si no está indexada, busca fila por fila. Y te No, devuelve la pero digo, información. ¿cómo sabe que está indexado? Tiene que buscar ¿Y todo por por qué todos sabe que los está índices. indexada? Porque esto DDL queda en el motor. Esta sentencia DDL queda en el motor. Sabe que esta columna está indexada. Como sabe que esta columna, como dije acá, viste cuando hicimos que ya lo borré el registro, dijimos 4. A ver, ¿qué te dice? Te dice el motor, te analiza todos los campos. Esta columna ¿es numérico? Sí. Ah, es primary key. Dice, ¿y por qué sabe que es primary key? Porque por definición de DDL, cuando creaste esta tabla, sabe que esta columna es primary key. Bueno, acá lo mismo. Cuando vos buscas por esta columna, sabe por definición de DDL que esta tabla tiene un índice en esta columna. El motor Pero, sabe pero los índices que hay en esta tabla. sistemáticamente no estaría buscando todos los índices para ver cuál está, cuál está indexado. O sea, a ver si existe, si esa columna está indexada. A lo que No. voy. No, sí. Eso lo hace al momento de buscar. A ver, si vos tenés una búsqueda, a ver, si vos tenés un índice en esta columna, pero vos buscas por nombre, te va a hacer un full scan, te va a buscar tupla por tupla, porque la columna indexada es esta, no esta. ¿Entendés? Pero al momento de empezar la búsqueda, te dice, ¿el criterio de búsqueda está indexado? Sí, lo busca en la estructura de árbol. Si no está indexado, lo busca tupla por tupla. Claro, y mi pregunta es, ¿cómo sabe que está indexado? ¿Por qué sabe que Porque está va y lo indexado? busca en otra tabla donde dice que ese índice pertenece a tal tabla. Claro, porque vos, pues justamente en el catálogo queda eso, ya queda todo por definición de DDL, se creó un índice en esa columna de esa tabla.
sabe Igual, todos los índices que hay en cada tabla. Así antes, como sabe que esta columna es foreign key y va a validar a ver si existe el dato, lo mismo. Sabe que esta columna hay un índice y lo busca en estructura de árbol. Eso lo hace solo el motor, vos no tenés que hacer nada. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo lo hace? Bueno, porque está desarrollado de esa forma de que lo sabe. ¿Por qué lo sabe? Por definición de DDL. ¿Qué quiere decir por definición de DDL? Hay un create index creado en esta columna, en esta tabla. Que a mí ¿Entendés? se me, El se me motor ocurría sabe que que esta columna está indexada. a mí se me ocurría que cuanto más índices haya, más ralentizás cada select que haces. Por eso lo pensaba de esa manera. No, Porque y creas la, más objetos también. Y creas más objetos en la base. Pero bueno, claro, pero cuando tenés miles de registros y te anda lento, el índice es el ABC, lo más básico para optimizar una consulta. Después hay ok, otras cosas para optimizar una consulta, que eso ya es más complicado, que hay que utilizar analizadores de consultas. Eso se denomina hacer tuning de base de datos. Hacer tuning es afinamiento, ¿sí? Eso ya es para hablarlo en otro momento, no ahora que es recién la segunda clase, ¿sí? Pero lo básico, el ABC, lo más elemental para optimizar una consulta que tarda es crear un índice, ok, perfecto, ¿sí? gracias. Bien, bien, ¿dónde estábamos? Acá. Create, bueno, alter no existe y drop index. Bien, vemos las vistas ahora. O sea, vimos tablas, create, alter y drop, índices, pero solamente